Hola a todos. Nuestro siguiente cuento se llama El gigante egoísta, de Oscar Wilde. Todas las tardes los niños del colegio tenían la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un gran jardín solitario, con un delicioso y verde pasto. En todos lados brillaban las hermosas flores, y había 12 árboles que en otoño daban deliciosos duraznos. Los pájaros se posaban en sus ramas y cantaban tan bien que los niños dejaban de jugar para escucharlos. ¡Qué feliz somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido a visitar durante 7 años a su amigo el ogro de Korsnich. Durante ese tiempo ya se habían contado todo lo que tenían que decir, porque su conversación era muy limitada. Así que al gigante le dieron ganas de regresar a casa. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en su jardín. ¿Qué hacen aquí?, dijo, con una voz que parecía un trueno. Los niños escaparon de inmediato. Este jardín es mío, y solo mío, dijo el gigante. Todo el mundo debe entenderlo. No dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y de inmediato construyó una pared muy alta, y en la puerta puso un cartel que decía: queda estrictamente prohibido el paso. Quien entre deberá atenerse a las consecuencias. Claro, escribió esto porque era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin un espacio para divertirse. Se les ocurrió ir a jugar a la carretera, pero estaba llena de polvo y piedras. No les gustó. Por eso iban a caminar cerca del muro que ocultaba el jardín del gigante, y se ponían muy tristes a recordar lo que había detrás. ¡Qué felices éramos ahí!, se decían unos a otros. Cuando llegó la primavera, todo se llenó de flores y pájaros. Sin embargo, en el jardín del gigante todavía era invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se les olvidó florecer. Solo una vez, una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero cuando vio ese horrible cartel, se sintió tan apenada por los niños que volvió a meterse a la tierra para dormir de nuevo. Los únicos que se sentían a gusto dentro del jardín eran la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de este jardín, se dijeron, así que nos quedaremos aquí todo el resto del año. La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles. Como se sentían un poco solas, invitaron a su amigo el viento del norte, quien llegó envuelto en pieles y anduvo rugiendo por todo el jardín, todo el día arrancando plantas y derribando chimeneas. ¡Qué agradable lugar!, dijo. Tenemos que decirle a Granizo que venga a estar con nosotros también. Y llegó Granizo. Todos los días pasaba 3 horas golpeando sobre los tejados de la casa del gigante, hasta que por fin rompió la mayor parte de las tejadas. Después daba vueltas alrededor de la mansión lo más rápido que podía y dejaba su aliento, que era como de hielo. No entiendo por qué la primavera se tarda tanto en llegar aquí, se preguntaba el gigante egoísta, cuando se asomaba por la ventana y veía su jardín cubierto de nieve. Espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio sus frutos dorados en todos los jardines, menos en el suyo. Es un gigante demasiado egoísta, decían los árboles de frutas. De esta manera, el jardín del gigante se quedó para siempre sumido en el invierno, mientras la nieve, la escarcha, el viento del norte y el granizo bailaban entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba todavía acostado en su cama, cuando escuchó una música muy hermosa que llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que paseaba por ahí. En realidad, solo era un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana. Pero como hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar a un pájaro en su jardín, le pareció que escuchaba la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó su danza, el viento del norte dejó de rugir, y un perfume delicioso penetró por entre las ventanas abiertas. ¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera, dijo el gigante, y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. Los niños habían hecho un hoyo en el muro y pasaron por él.
En cada árbol había un niño, y estos estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos, que pronto se cubrieron de flores, y los balanceaban suavemente entre sus ramas. Los pájaros revoloteaban alrededor de ellos, y los pequeños reían. Capítulo 2. Era un espectáculo muy bello. De todo el jardín solo había un rincón al que no había llegado la primavera. Era el lugar más apartado y en él estaba un pequeño niño. Era tan chico que no lograba alcanzar las ramas de los árboles y lloraba dando vueltas al tronco. El pobre árbol todavía estaba cubierto de nieve y escarcha, y el viento del norte soplaba y rugía muy fuerte sobre él. Sube a mí, niñito, decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. ¡Qué egoísta he sido!, exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quería venir a mi casa. Subiré a ese niñito al árbol y después derribaré el muro. A partir de hoy, mi jardín será siempre un lugar para el juego de los niños. Entonces abrió la puerta de su casa con mucho cuidado y salió al jardín. En verdad, estaba arrepentido de todo lo que había hecho, pero en cuanto los niños lo vieron, corrieron aterrorizados y en el jardín solo quedó el invierno de nuevo. Solo el pequeñín que estaba en el rincón más alejado no pudo escapar porque tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver al gigante. Entonces el gigante se le acercó por detrás, lo tomó con cuidado entre sus manos y lo subió a una rama. El árbol floreció de repente, los pájaros vinieron a cantar a sus ramas y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó. Los otros niños, cuando vieron que el dueño del jardín ya no era malo, regresaron corriendo alegremente con ellos. Regresó la primavera. Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos, dijo el gigante, y con una hacha enorme derribó el muro de un solo golpe. Al mediodía, la gente podía ver al gigante jugando con los niños en su jardín hermoso. Estuvieron ahí divirtiéndose todo el día, y al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. Pero, ¿dónde está el más pequeñito? ¿Ese niño al que subí al árbol del rincón y me dio un beso? No lo sabemos, respondieron. Los niños se marchó solito. Díganle que vuelva mañana, les pidió el gigante. Pero los niños le contestaron que no saben dónde vivía y que jamás lo habían visto antes, por lo que el gigante se puso muy triste. Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar al jardín, pero el más chiquito, al que el gigante quería tanto, no lo volvieron a ver nunca más. El gigante era muy bueno como todos, pero extrañaba a su primer amiguito y a menudo se acordaba de él. «¿Cómo me gustaría volver a verlo?», repetía. Fueron pasando los años y el gigante se hizo viejo. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba a los niños divertirse y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», se decía, «pero los niños son las flores más hermosas de todas». Capítulo 3. El gigante ya no odiaba el invierno, pues sabía que era la primavera, aunque dormida. Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Algo vio, que se quedó tan maravillado e impactado que tuvo que restregarse los ojos. Era realmente increíble lo que estaba viendo. En el rincón más alejado del jardín había un árbol repleto de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba el pequeñito al que tanto había extrañado. Lleno de alegría, el gigante corrió para verlo, pero cuando estuvo cerca de él, enrojeció de ira y dijo: «¿Quién se ha atrevido a lastimarte?», le dijo al pequeño, que tenía huellas de clavos en las manos y en los pies. «Dime, ¿quién se atrevió a herirte?», gritó el gigante, «para tomar mi espada y matarlo». «No», dijo el pequeño niño, «estas son las heridas del amor». «¿Quién eres tú, mi pequeño?», preguntó el gigante, mientras un extraño temor lo invadía. De pronto cayó de rodillas ante él. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín. Hoy tú vas a jugar en el mío, que es el paraíso».
Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto, debajo del árbol. Parecía que dormía, estaba cubierto de flores blancas y tenía una gran sonrisa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.